Buen día, nosotros somos estudiantes de segundo semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Querétaro, Campus Pinal de Amoles, y en este video les vamos a presentar cómo se trabaja el mecanismo de la herencia en la programación orientada a objetos en el lenguaje C++ mediante la elaboración de un código. Para comenzar, ¿qué es la herencia? En programación, la herencia es un mecanismo que permite derivar una clase a otra. O sea, tendremos clases que serán hijos y otra clase que será el padre. A partir de la clase padre, creamos las clases hijos. Todas las clases hijos heredan los métodos y atributos de la clase padre, como en la vida real se podría decir. La clase padre también se le puede llamar superclase y a las clases hijas se les puede llamar subclases. Por ejemplo, tenemos la clase mamíferos, que será nuestra superclase, y sus atributos son peso, altura y nombre. Y sus métodos son respirar, comer y reproducirse. Es lo que hacen y pueden hacer los mamíferos. Y ahora, de acuerdo a esto, vamos a crear 3 clases: el humano, el gorila y el perro. Estas 3 clases tienen sus propios métodos que los diferencian de las demás, pero al final son mamíferos y sabemos que todos los mamíferos se parecen y tienen algo que ver en común, que en este caso es respirar, comer y reproducirse, pero también comparten los atributos de tener un peso, la altura y un nombre. Entonces sería lógico agregar estos métodos a las clases, pero estaríamos repitiendo el código agregando los mismos métodos y atributos a cada una de las clases. Así que para hacerlo más rápido utilizamos la herencia. Vamos a verlo con otro ejemplo y con la creación de un código. Trabajaremos con un programa que almacena y muestra información de estudiantes usando programación orientada a objetos con el mecanismo de herencia. Bueno, pues como primer paso iniciamos incluyendo las bibliotecas necesarias, que son include y iostream.h, que es la que maneja la entrada y la salida de datos. Después continuamos con el include conio.h, que es el que se usa para que pause la ejecución. Continuamos con la biblioteca include stdlib, que es el que se usa para funciones de biblioteca estándar. Y por último agregamos el include string, que es el que permite trabajar con cadenas de texto. Después de haber incluido las bibliotecas, comenzamos a realizar la definición de la clase, la cual será llamada persona con la apertura de los corchetes. Continuamos colocando la sección privada, y es aquí donde almacenamos atributos que no pueden ser accedidos directamente desde fuera de la clase, los cuales son char nombre, que es el arreglo de caracteres para almacenar un nombre de hasta 50 caracteres, y int edad, que es el entero que guarda la edad. Aquí nos pudimos percatar de que tuvimos un error y en vez de colocar lo que es la sección privada, colocamos la sección pública, por lo cual hay que corregir. Y ahora sí colocamos la sección pública, que es aquí donde se colocan los métodos accesibles fuera de la clase. Comenzando así por la función poner datos para recibir un nombre y una edad como parámetros. Agregando la constante char n y int e, que se refiere a la edad. Y es aquí donde aplicamos el mecanismo de herencia, que se trabaja con la biblioteca estándar string, ya que copia la cadena n dentro de nombre y guarda la edad. Sin olvidarnos de corregir exactamente los datos como los declaramos en la sección privada. Procedemos a colocar el void mostrar datos para que nos imprima los datos en la pantalla.
y abrimos corchetes. Para esto se coloca el code, que es el flujo de salida, seguido del texto que queremos imprimir. Esto debe de ir dentro de paréntesis y en este caso será nombre. Continuamos con el contenido de la variable llamada nombre. Y finalizamos con un diagonal n, que es el que indica el salto de línea, y sin olvidar el punto y coma para cerrar. Y procedemos a hacer lo mismo, pero con la variable llamada edad. Y cerramos la clase con punto y coma después del corchete. Enseguida definimos la clase estudiante, que se deriva de la clase persona, con la siguiente sintaxis. Class estudiante, public persona. Lo que significa que clase estudiante indica que estamos definiendo una nueva clase con el nombre estudiante. Public persona significa que estudiante hereda de forma pública, lo que permite que los atributos y métodos públicos de persona sean accesibles en estudiante. Continuamos con la sección privada definiendo el atributo matrícula. En la parte privada de la clase estudiante se declara un atributo llamado matrícula. Después definimos los métodos públicos, ya que estos permiten interactuar con la clase desde el exterior. Aquí se definen dos métodos importantes, los cuales son ingresar matrícula, el cual permite asignar un número de matrícula al estudiante, y mostrar estudiante, que muestra toda la información del estudiante, incluyendo los datos heredados de la clase persona y el número de matrícula. Al implementar el método ingresar matrícula, mediante su parámetro int m recibe un número entero que se asigna a la variable matrícula. Aquí m es el valor que el usuario proporcionará y se quedará almacenado en matrícula. Después, en el método mostrar estudiantes, que es el encargado de mostrar toda la información del estudiante, para mostrar los datos mandamos llamar al evento mostrar datos, que pertenece a la clase persona, el cual se encarga de imprimir los datos generales del estudiante. Se usa code para imprimir el número de matrícula y se añade diagonal n al final para generar un salto en línea. Con esto se demuestra la importancia del uso mostrar datos, que demuestra la utilidad de la herencia, que gracias a herencia el método estudiante no necesita volver a definir cómo se imprimen los datos generales, ya que simplemente reutiliza el método de persona. Ahora colocaremos la función botMain, que es la que define la función principal del código. Como primer paso se crea un estudiante denominado estudiante, lo cual lo vamos a copiar de la clase del cual lo queremos obtener, que es la clase estudiante. Y sin olvidar cerrar con punto y coma. Ahora al estudiante creado le vamos a asignar los valores de poner datos y pues simplemente lo copiamos y lo pegamos. Y ahora sí, por medio de la función poner datos, entre paréntesis colocamos el nombre de la persona que solicitó anteriormente. Ponemos una coma para dividir y ponemos la edad. Y enseguida se realiza lo mismo. Copiamos el estudiante denominado, que es estudiante 1, y la función ingresar matrícula. Y aquí se escribe la matrícula correspondiente dentro de los paréntesis. Y ahora se definirán un mensaje con los datos del estudiante con el mecanismo que ya habíamos utilizado anteriormente. Se realiza el count,
enseguida el texto que queremos que muestre, que en este caso son datos del estudiante. Y finalizamos con una diagonal N para salto de línea. Y generamos la salida del código seleccionando al objeto estudiante y ponemos su función mostrar estudiantes para mostrar sus datos correspondientes, que son el nombre, la edad y la matrícula. Y después de mostrar los datos en la pantalla, pues se usa la función get para esperar a que el usuario presione una tecla antes de continuar. Esto para evitar que la ventana se cierre inmediatamente. Y antes de cargar el código, se repite lo mismo para el estudiante 2 y 3. Aquí se nos estaba olvidando un poco, pero pues hacemos la corrección. Aquí lo indicamos con datos de nosotros como estudiantes para tener un ejemplo con mayor claridad. Y pues como ya lo dijimos anteriormente, simplemente repetimos el mismo proceso. Y ahora procedemos a colocar la función para mostrar los datos de acuerdo a cada estudiante. Y una vez que corroboramos que el código está correcto, procedemos a cargarlo. Cuando se ejecuta el programa, se imprimen en la pantalla los datos de cada estudiante en el siguiente formato. Pero aquí vemos que tenemos un error al imprimir la edad. Entonces nos tenemos que regresar a corregir. Y aquí el error era que declaramos de más en el nombre y ya después lo quitamos el int y ya funcionó. Y ya una vez corregido el código lo volvimos a compilar y ya funcionó correctamente. En conclusión, este código demuestra el uso de herencia y encapsulamiento. Muestra cómo una clase puede heredar atributos y métodos de otra para reutilizar el código y organizar mejor la información. También refleja la creación de objetos, la asignación de datos y su impresión en la pantalla. Además, aplica el principio de encapsulamiento, así con protegiendo los atributos y permitiendo su modificación solo a través de métodos específicos.